La función que esta estructura cumple es también trascendental en el funcionamiento celular y por ende en todo el organismo. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a funciones específicamente de la membrana. Y cuando nosotros hablamos de funciones de membrana, lo primero es pues tener en cuenta que es gracias a la membrana que la célula obtiene su individualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la membrana es la que aísla el citoplasma del medio externo. Por tanto, le da la individualidad a la célula. Asimismo, pues, tenemos que ver una de las funciones vitales es el regular el intercambio de sustancias esenciales entre el citoplasma y el medio externo. Asimismo, también es pues a través de la membrana que la célula puede establecer comunicación con otras células, ¿no? Que pueden ser del mismo tipo o incluso de otro tipo celular. Y a raíz pues de la presencia de la membrana es que se puede identificar a las células como pertenecientes a una especie y como miembros particulares de esta especie. ¿Por qué? Porque también va a tener algunas características que diferencie a una célula, a un tipo celular de otro, ¿no? Nosotros sabemos, hemos visto en la estructura que la membrana está compuesta pues tanto por lípidos como también por proteínas, ¿no? Incluso glucoproteínas cuyos carbohidratos sirven para la identificación y para la señalización de estas células. Cuando nosotros nos referimos a la función estructural, nos referimos a que la membrana constituye la frontera física que mantiene separado el contenido celular del medio extracelular y delimita la forma de la célula, lo que les venía mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, la membrana cumple una función estructural, ¿no? Al convertirse en esa frontera física que puede individualizar a la célula. Asimismo, pues debemos tener en cuenta que otra de las funciones es el intercambio de sustancias, como mencionábamos, permitiendo el ingreso de sustancias que en su mayor parte sirven de nutrientes para la célula y otras sustancias que pueden ser de desecho o de secreción que han sido elaboradas en el interior de la célula. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, por lo tanto, discrimina qué sustancia puede o no ingresar, ¿no? Puede o no atravesar la membrana. Y específicamente, pues se van a dar dos tipos de transporte: el transporte activo, con gasto de energía, obviamente, por eso su denominación de transporte activo, y el transporte pasivo. Es importante entonces ver pues que existen sustancias a las cuales no pueden atravesar la célula, la membrana, y por ello hablamos de una permeabilidad selectiva de esta bicapa lipídica, ¿no? Tenemos pues que sí es permeable a algunos gases, es permeable a pequeñas moléculas polares sin cargas, como por ejemplo el etanol, que sí es permeable. Es semipermeable a la urea, ¿no? Al agua. Es permeable, tenemos impermeabilidad, por ejemplo, a moléculas grandes, polares, como la glucosa, la fructuosa,
a los cuales esta bicapa es impermeable, y así también a los iones, ¿no?, que vemos ahí, potasio, magnesio, calcio, cloro, los cuales vamos a ver que utiliza otro tipo de moléculas que permiten el paso de estos iones, ¿no? Pero así, solos, estos iones no son permeables en la membrana plasmática. Y tenemos moléculas polares con carga, como aminoácidos, la ATP, la glucosa 6-fosfato, a los cuales tampoco es permeable, ¿no? Es impermeable la bicapa lipídica. De hecho, que existen pues factores que influyen en el movimiento de los iones, por ejemplo, ¿no? En el movimiento de los iones a través de la membrana. Y uno de estos factores, el principal, es la gradiente de concentración, también la gradiente eléctrica, ¿no? Y la permeabilidad que presente esa membrana. Ahora, nosotros sabemos de que la membrana se vale de algunas proteínas para permitir el paso de algunas sustancias. Cuando nosotros hablamos de que hay de que algunas sustancias no necesitan a estos tipos de transportadores, y estamos hablando de un transporte, ¿no? Simplemente por diferencia ingrediente de concentración, pasan por difusión simple, ¿no? Pero sin embargo, hay otros que sí necesitan estas proteínas, ¿no? Estos transportadores, y por eso hablamos de una difusión facilitada. Y en algunos casos, como es en los iones, necesitan proteínas tipo canal para poder atravesar la membrana, ¿no? Y ahí tenemos también a los ionóforos, ¿no? Otro tipo de proteínas que permiten el paso de los iones, ¿no? Transportar a los iones de un lado al otro lado de la bicapa. Entonces, como les decía, eso hace que se establezcan diferentes tipos de transporte, ¿no? Y hablábamos pues de un transporte pasivo, en donde pueden utilizarse proteínas transportadoras como las mediadas por canal, otras proteínas transportadoras, ¿no? Y en las que no va a haber gasto de energía. Y tenemos en el transporte activo, en donde van a haber transportadores también, pero en los cuales van a necesitar siempre un gasto de energía para poder hacer su cambio conformacional, ¿no? Tenemos la difusión simple, que, como les repito, no necesita de ninguna proteína para poder transportar el soluto. Estos transportadores que hemos visto, ¿no? Estos transportadores que van a permitir, van a facilitar la entrada de los solutos. La forma como trabajan es pues a través de cambios conformacionales de estas proteínas. Entonces, pasando de estados A un estado B, y que bueno, ahora se les denomina así como estado A, estado B, pero antes tenían una denominación que decía en estado PON, ¿no? Cuando estaba abierto para que ingrese el soluto, ¿no? Y en estado PIN, cuando estaba abierto hacia el interior de la célula. Pero bueno, luego cambió esa nomenclatura y se dice ahora pues que ese estado PON ya no es PON, sino se llama estado A, y pasa hacia un estado B,
cuando está abierto hacia el interior de la célula. Y como ven ustedes, y como hablábamos cuando veíamos proteínas, recuerden al inicio de la asignatura, ¿no? La forma como trabajan las proteínas es pues a través de esos cambios conformacionales, y hay que recordar que estos lugares son lugares específicos donde van a haber interacción con los solutos para que puedan entonces trabajar y hacer el cambio conformacional debido para abrirse, como ven ahí ustedes, y pueda salir el soluto hacia el interior de la célula. Entonces, siempre teniendo en cuenta, fíjense, la gradiente de concentración, ¿no? De mayor a menor concentración. Tenemos ahí los tipos de transporte, porque hablamos de un transporte en el cual no hay gasto de energía, por lo tanto es un transporte pasivo. Hemos visto los que son esos cambios conformacionales los que permiten el transporte, ¿no? Pero estos tipos de transporte también pueden ser de distintos, pueden ser diferentes, ¿no? De acuerdo a la dirección y de acuerdo a la cantidad de soluto al tipo de soluto que ingresa. Si es, por ejemplo, si es que la molécula que se transporta ingresa sola, ¿no? Hablamos de un transporte uniporte. Pero si ya tiene que haber otra molécula para que pueda ingresar la molécula que va a ser transportada, ya hablamos de un transporte acoplado, porque necesita otra molécula que en este caso es un ion. Y puede darse el caso en que los dos ingresen en el mismo sentido, y nosotros sabemos que eso se llama un transporte acoplado sin porte. Pero cuando la molécula acoplada para ese transporte va en dirección contraria, es decir, para que entre el soluto es necesario que salga ese ion cotransportado, entonces decimos que es un transporte antiporte, ¿no? Es antiporte. Y bien, siempre teniendo en cuenta la gradiente la gradiente de concentración, la gradiente tanto en el exterior como en el interior, ¿no? Entonces, puede darse el caso que la concentración sea mayor en el exterior que en el interior, ¿no? Y todo se da por un gradiente electroquímico, pero en el cual no se está tomando en cuenta las cargas que puedan existir en las bicapas, y por lo tanto es una gradiente electroquímica sin potencial de membrana. Sin embargo, también existe, ¿no? Existen casos en los cuales el gradiente electroquímico cursa con un potencial de membrana negativo en el interior, ¿no? Y positivo en el exterior. Y también se da el caso contrario, ¿no? Un potencial con una gradiente electroquímica con un potencial de membrana positivo en el interior y negativo en el exterior. Asimismo, así como han visto estos carriers que les llaman así, o proteínas transportadoras, también existen otros tipos de proteínas transportadoras y que ya son denominadas como bombas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el transportador que hemos visto, el transportador acoplado. Tenemos ya una bomba, ¿no? Que dice bomba impulsada por ATP, ¿no? Y existen también bombas que son impulsadas
por la luz, ¿no? Y fíjense, siempre manteniendo el gradiente electroquímico, siempre obedeciendo a ese gradiente electroquímico. Entonces, de acuerdo a ello, podemos hablar, pues, de un transporte pasivo, que puede ser por difusión simple o por difusión facilitada a través de los carriers, y transportes, en este caso, donde van a participar bombas, ¿no? Perdón. ¿No? Donde van a participar otros tipos de proteínas, ¿no? Como en el caso de la bomba de sodio y potasio que vamos a ver, y otros tipos de bombas también como la de calcio, ¿no? La bomba de hidrógeno, que también son importantes en la función celular. Tenemos también que ver un poco acerca de cómo se lleva a cabo el transporte de glucosa. El transporte de glucosa se va a dar pues a través de un transportador, ¿no? Un carrier, una proteína carrier o transportadora que se denomina así, y la cual va a pasar por estados conformacionales tipo A, tipo B, ¿no? Y va a ser un transporte de tipo acoplado, ¿no? Con sodio, ¿no? De tipo sin porte, no es antiporte, sino es importe porque entran tanto sodio como glucosa juntos, ¿no? Aquí vemos en el estado A, abierto hacia el exterior, donde se está cargando la proteína, y luego hace el cambio conformacional al estado B para que se libere la glucosa al interior, ¿no? Y eso sucede ¿dónde? Ese es un tipo de transporte transcelular, ¿no? Que vemos acá el enterocito, por ejemplo, ¿no? Y vemos aquí el transportador de glucosa y sodio sin porte, donde entran los dos, tanto la glucosa como el sodio, y luego en la parte basal de la célula están pues, los transportadores GLUT, ¿no? Que permiten que la glucosa salga de la célula hasta el fluido extracelular, y también en el caso del sodio, a través de la bomba de sodio y potasio, se regule la concentración de sodio dentro de la célula, ¿no? Como les decía, acá tenemos una comparación o mejor dicho, una imagen en donde se puede observar en mayor tamaño, pues este transportador, ¿no? Sin porte, para que ingrese la glucosa al interior de la célula, ¿no? Y tal como les mencionaba en la imagen anterior. Asimismo, existen, pues, diferentes tipos de bombas, como les mencionaba. Por ejemplo, esta bomba tipo P, ¿no? Denominada así porque se fosforila. Por eso es denominada así tipo P, ¿no? Y aquí tenemos, pues, como representante la bomba de sodio y potasio. Tenemos acá también otro tipo de bomba, una bomba de protones tipo F, ¿no? Denominada así como tipo F, en donde vean ustedes que si en la bomba tipo P se fosforilaba, ¿no? Se llega a fosforilar esta bomba, o sea, entra el ATP y fosforila y sale ADP. Sin embargo, acá entra ADP y es la bomba la que da la fosforilación para que se convierta en ATP, ¿no? El otro tipo de bomba que existe también es el transportador ABC. Estos transportadores inicialmente se pensaba que no existían
en el organismo humano, pero sin embargo se ha llegado a determinar que sí existen este tipo de transportadores ABC y que lo que hacen es detoxificar a las células, ¿no? Y vamos a ver de acá más adelante cómo es que funciona ese transportador ABC. Como representante de esta bomba tipo P, ¿no? Perdón. Tenemos pues a la bomba de sodio y potasio, muy conocida por ustedes. Ya la semana pasada hemos conversado en la parte práctica en detalle de cómo funciona esta bomba de sodio y potasio y que lo que hace es pues regular el volumen celular. Esa es una de las principales funciones que tiene esta bomba, ¿no? Proporciona energía para el transporte secundario de otras moléculas. En el caso de las células nerviosas y musculares, utilizan el gradiente de sodio y potasio para producir los impulsos eléctricos. Y asimismo, la salida activa de sodio es importante para poder mantener el equilibrio osmótico celular, ¿no? Y tenemos ahí a la bomba de sodio y potasio, que lo que hace es pues que salgan, perdón, 3 sodios y puedan ingresar 2 potasios, ¿no? Ese es el resultado final de esta bomba de sodio y potasio, pero veamos cómo es ese mecanismo de bombeo, ¿no? Tenemos acá, si nosotros observamos acá en la imagen, debe salir sodio y entrar potasio, ¿no es cierto? Tenemos aquí al transportador, a la bomba de sodio y potasio, que en una conformación E1, ¿no? Va a estar abierto hacia el interior al ser fosforilado y eso hace que puedan ingresar en ese transportador 3 sodios, ¿no? Y ubicarse en sus lugares, obviamente. Y eso, una vez que se dio esa fosforilación, se cierra, y aquí está en un estado ocluido, como le llaman, ¿no? Y que luego, al darse la fosforilación ya de la proteína, ¿no? Y quedar ya no como ATP, sino como ADP, lo cual va a ser de que se cierre por completo y se dé un cambio conformacional E2, como le llaman, ¿no? Al salir el ADP se da ese cambio conformacional, lo cual hace que se abra esa proteína transportadora, permitiendo la salida del sodio y el ingreso del potasio, ¿no? Luego ya vemos acá el potasio ubicado en sus lugares que le corresponde y pasa a un estado ocluido, es decir, un estado cerrado para el exterior, ¿no? Para el lado extracelular. Y la desfosforilación, y luego se va a dar la desfosforilación de este transportador, ¿no? Y al quedar en ese estado desfosforilado, nuevamente al fosforilarse, ¿no? Hará que se dé el cambio conformacional y salga el potasio y permita nuevamente el ingreso de 3 sodios y se repita el ciclo que acabamos de ver. Entonces, de esa manera es como está trabajando la bomba de sodio y potasio, donde pueden ustedes notar pues que la salida es de sodio y el ingreso es de potasio. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque es lo que va a permitir que esta bomba cumpla con las funciones que hemos mencionado anteriormente. Bien. Otro punto que también vimos en práctica la semana pasada fue los cambios de osmolaridad que se dieron en el eritrocito al ser expuesto a diferentes concentraciones, ¿no? A diferentes soluciones, desde un estado muy hipotónico, en donde llegaba a alisarse porque ya
superaba la resistencia de la membrana y empezaba a darse la lisis, ¿no?, de ese eritrocito. Se vio también que en un estado hipotónico estaba hinchado, no se rompía, lo pudimos eso visualizar en la práctica que hicimos de fragilidad osmótica. En un estado isotónico, pues va a mantener su forma normal ese eritrocito, por lo tanto, las concentraciones van a ser igual en el medio externo como en el medio interno. Y en un estado hipertónico, ¿no? En un estado hipertónico en donde la concentración va a ser mucho mayor, pues se va a dar la crenación del eritrocito, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos en la práctica fue llegar hasta un estado muy hipotónico, porque observamos incluso la lisis de esos glóbulos rojos, ¿no? Como les decía, existen, bueno, antes de pasar, sí mencionar de que, o sea, ¿por qué relacionar estos cambios de osmolaridad en el eritrocito? Porque justamente aplicando lo que acabamos de ver con la bomba de sodio y potasio, que es ahí donde trabaja tratando de regular el volumen celular, ¿no? Pero lógicamente cuando ya supera, de acuerdo a la concentración a la que se exponga, cuando ya supera ello, pues ya la bomba de sodio y potasio es insuficiente, por lo tanto, ya no logra regular el volumen celular, ¿no? Y se produce, lógicamente, la lisis. Bien, existe también, pues, la bomba de calcio, ¿no? Que esta va a estar activa, va a estar muy activa a nivel de la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, justamente es para regular el ingreso y salida de calcio al retículo endoplasmático. Tenemos el citosol, la membrana, y para este lado estaría pues el lumen del retículo, ¿no? Entonces, lo que sucede es pues que ingresan, ¿no? Tenemos acá el calcio. Esta proteína tiene una gran afinidad por el calcio. Acá están sus sitios de gran afinidad. Y en un estado 1, en un estado conformacional 1, ¿no? Al ingresar y fosforilarse, ¿no?, esta proteína, eso hace que estos calcios puedan pasar hacia el lado hacia sitios que tienen menor afinidad por el calcio. Y eso les permite que ingresen al lumen del retículo endoplasmático, donde estarán luego a la espera de que sea necesario para liberarse, como por ejemplo a nivel de las células musculares, cuando se va a realizar también la contracción, ¿no? Entonces, es así como funciona esa bomba de calcio. Tenemos también, les había mencionado, los transportadores ABC, y estos transportadores ABC fueron primeramente descubiertos en procariotas. Se pensaba que no existían en eucariotas, pero sin embargo se ha llegado a determinar que sí existen. Y estos transportadores ABC son pues los que se encargan de sacar algunas moléculas que son tóxicas para la célula, ¿no? De esa manera lo utilizan las bacterias y también en nuestras células, y evitan la intoxicación de la célula, ¿no? Entonces lo que hacen es sacar toda aquella molécula que ellos detectan como tóxica hacia el exterior. Estos transportadores ABC han cobrado bastante importancia, sobre todo en oncología,
porque hoy en día permiten o sirven, mejor dicho, como marcadores para el pronóstico en un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en los pacientes oncológicos, cuando los genes de estos transportadores ABC se amplifican, o sea, aparecen varias copias en la célula, entonces quiere decir que estas células ya no van a recibir a ninguna sustancia que las pueda atacar. Entonces, las células neoplásicas tienen esa facilidad de amplificar los genes de estas células y, como se dice, recubrirse de ellos, ¿no? De tal manera que cualquier quimioterapia o medicamento que les apliquen a estos pacientes ya no van a surtir efecto, ¿no? Entonces dicen, ya se ha hecho resistente. Ellos, como les digo, valoran ese marcador de estas proteínas ABC, de estos transportadores ABC, y de acuerdo a ello ven el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, cuando ya hay muchas copias, el porcentaje de amplificación es alto, ya es muy difícil que resulte o surte efecto un tratamiento, ¿no? Y asimismo, se ha visto, pues, que existen proteínas parecidas a estos transportadores y que son las proteínas MDR, ¿no? Que son las que ofrecen la resistencia en la tuberculosis. Y es lo que sucede en los pacientes cuando les dicen es un MDR. Tiene tuberculosis y es un MDR. Entonces uno dice, uy, entonces va a ser mucho más difícil el tratamiento. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en este caso con los transportadores ABC, así también ellos lo que hacen es, pues, sacar el medicamento, ¿no? A través de una flipasa que hace que de vuelta, se puede decir, y elimine el medicamento que se quiere que ingrese a ese organismo. Por eso hace más difícil el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Y bueno, también hablábamos de que así como habían proteínas carrier o transportadoras, también tenemos las proteínas transportadoras de iones, ¿no? Tipo canal, en donde estos canales también van a pasar por dos estados, ¿no? Un estado abierto, donde pasaría los iones, y un estado cerrado, en donde no dejaría atravesar el ion, ¿no? Estos canales iónicos son altamente selectivos, son muy selectivos y existen de diferentes tipos. Hay algunos que son regulados, ¿no? Por ejemplo, hay canales regulados por voltaje, hay canales regulados por un ligando extracelular, hay otros que son regulados por un ligando intracelular, ¿no? Y existen otros que son regulados mecánicamente, ¿no? Por una parte de la estructura de ese canal. Por eso se denomina como que son regulados mecánicamente. Y tenemos ahí en un estado cerrado, fíjense, y que luego pasan a un estado abierto, obviamente, en este caso cuando se une el ligando al transportador, al canal, y lo abre, hace que sufra el cambio conformacional, ¿no? Pasando a un estado abierto. Bien. Entonces, como les decía, una de las características
de estos iones es que, perdón, de estos canales es que son altamente selectivos y son muy, muy específicos. Entonces, ahí les muestro algunas familias de canales iónicos, como por ejemplo canales catiónicos regulados por voltaje, donde están pues los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio. También tenemos canales iónicos regulados por transmisores, ¿no? Como por ejemplo los canales catiónicos que son regulados por la acetilcolina, los canales de calcio regulados por glutamato, canales catiónicos regulados por serotonina, ¿no? Entonces, como ven, todos estos tipos de canales regulados por neurotransmisores, ¿no? Otro punto que habría que tener en cuenta también en el funcionamiento de la membrana es pues el potencial de membrana, que está referido específicamente a la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. Este es un tema que obviamente sí, en este momento lo estamos tocando así muy ligeramente, muy básicamente, porque ustedes en fisiología van a retomar este tema y lo van a estudiar a profundidad. Ahora acá debemos tener en cuenta que cuando hablamos, como les repito, de potencial de membrana, nos referimos a esas diferencias de carga eléctrica entre el interior y el exterior de células, de la célula. Es decir, puede darse el caso que el número de cargas sea exactamente igual a cada lado de la membrana y hablamos de un potencial de membrana igual a 0. Pero puede darse el caso también en que algunos iones positivos cruzan la membrana, como dice ahí, de derecha a izquierda, y dejando atrás sus contraiones negativos, y se establece ya un potencial de membrana que ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser distinto de 0, ¿no? ¿Cómo se origina o qué factores influyen en el origen del potencial de membrana? Tenemos la permeabilidad selectiva, ¿no? Dada por los canales iónicos también, las concentraciones iónicas transmembrana, las gradientes químicas y eléctricas y el bombeo iónico. Entonces, estos factores son los que pueden originar ese cambio en el potencial de membrana. Tenemos ahí otro tipo de canales también, que son canales regulados, ¿no? Y que, fíjense, esos estados, de acuerdo al potencial de membrana, cómo pasan de un estado abierto hacia un estado inactivo, cerrado. Y esto obviamente por cambios en el potencial de membrana, si nosotros observamos acá arriba. Es diferente el potencial de membrana en este estado, ¿no? En donde estaba cerrado, cuando luego cambia ese potencial a un estado abierto, pero que también podría regularse y quedar inactivo y cerrarse ahí, ¿no? Cuando estamos con una membrana despolarizada. En la sinapsis muscular, nosotros vamos a ver, ese es uno de los ejemplos más ilustrativos, se puede decir, de la acción de estos canales y de estos canales transportadores de iones, ¿no? Que como ven ustedes, todo empieza, ¿no? En este canal de calcio, que es regulado por voltaje, el cual al dejar salir calcio, ese calcio va a servir como un ligando y va a permitir que ingrese sodio. El ingreso de ese sodio va a ser también de que
pueda darse el cambio del voltaje y regular a esta otra proteína para que ingrese más sodio, ¿no? Dentro del retículo, dentro de esta célula, ¿no? Lo cual va a hacer pues que se abra este otro canal regulado por voltaje y permite el ingreso de calcio, y ese calcio ingresa hacia el retículo sarcoplasma, ¿no? Para que haya una mayor liberación de calcio y se produzca pues ya la contracción muscular. Entonces, tenemos una célula neuromuscular en reposo y esta célula ya activada que ha recibido un impulso nervioso, y ese impulso nervioso es el que genera todo este movimiento de apertura y de varios canales para que finalmente con esta liberación de calcio pueda darse la contracción muscular, ¿no? Asimismo, fíjense, es importante también resaltar que a través de la membrana también puede darse un transporte masivo, ¿no? Y eso a través de la endocitosis y la exocitosis, en donde sabemos que la endocitosis permite el transporte de moléculas grandes por la ingestión de partículas, que es lo que hemos visto en fagocitosis, y en el caso de la exocitosis ya se va a dar una liberación de moléculas que pueden ser hormonas o pueden ser neurotransmisores. Debemos también tener en cuenta, ¿no?, de que si bien es cierto la función de transporte es llevada a cabo por proteínas de tipo carrier, como hemos visto, con proteínas tipo canal, ¿no?, los cuales van a surtir un efecto para poder transportar las moléculas, tanto sea al interior como la salida de algunos compuestos, y que son de naturaleza proteica. Las bombas que hemos visto son de naturaleza proteica. Por tanto, cuando existen mutaciones a nivel de esas proteínas, pues van a llevar a patologías, ¿no?, en el ser humano. Y existen varios defectos. Lo que más se ha detectado hasta ahora son defectos en los canales iónicos. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de la migraña hemipléjica familiar, en donde la mutación está a nivel de un canal de calcio, y que la consecuencia va a ser pues una célula migrañosa, ¿no?, como le llaman. También tenemos en el caso de la ataxia, también el defecto es a nivel de una proteína tipo canal de calcio, ¿no? Son estas enfermedades hereditarias, ahí está el gen al cual está atacando, ¿no? También tenemos la parálisis periódica hipocalcémica, ¿no? Las convulsiones neonatales familiares, que son, pues, en algunos casos son benignas, en otros son patologías, pues, que al ser hereditarias van a presentarse toda la vida, ¿no? También tenemos ahí, pues, las sorderas. Existen algunos tipos de sordera en donde la alteración va a estar a nivel de los canales de potasio. Ahí tienen el gen también, y la patología, la consecuencia clínica, pues, es la sordera, ¿no? Y hay casos también del síndrome de QT largo, que
también es un canal de potasio el que está afectado y la consecuencia clínica son pues vértigos y a veces muertes súbitas por fibrilación ventricular, ¿no? Hay también compromiso, hay enfermedades de tipo hereditario como los parálisis, ¿no? El síndrome del hidro, la miastenia gravis también es, aquí el problema es a nivel de un canal de sodio. La fibrosis quística también sabemos que el compromiso es a nivel de un canal, ¿no? Y eso es lo que genera todo el problema en el caso de la fibrosis quística. Como ven ahí ustedes, es a nivel del canal de cloro, la mutación que se presenta, ¿no? Y por el estilo, ven ahí una serie de enfermedades, pues que estarían comprometiendo la función y generan patologías en el ser humano, ¿no? Bien, entonces es lo que queríamos revisar el día de hoy, ¿no? Con ustedes para que complementen la información acerca de membrana. Bien, eso era todo, Jonas. Gracias, profesora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.